Muy bien, hermano, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro estudio del capítulo número 5 del primero de Juan. Entonces les pido que puedan ir al capítulo número 5. Esta es ya prácticamente la penúltima clase o la penúltima sesión. Después de eso lo he dividido en dos partes. Entonces hoy vamos a estar viendo del verso 1 al verso 12. ¿Ven? Entonces estamos en Juan capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Vamos a leer, a ver, no, ya hemos, sí, del verso 1 al verso 12, disculpe, yo estoy acá mareado con mis apuntes. Ya, dice, del verso 1 al verso 12, comienza diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien. Esta primera parte nuevamente nos va a hablar sobre el nacido de Dios, ¿no? Que normalmente Juan usa bastante esta frase, nacido de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros los que de alguna otra manera hemos estudiado los evangelios o tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que cuando dice nacido de Dios, se está refiriendo a nuestra conversión. Está haciendo alusión a lo que normalmente dice 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O también está haciendo alusión a lo que en algún momento Nicodemo preguntó al Señor Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, definitivamente está haciendo referencia a la salvación, ¿no? Entonces, ese nacer de nuevo. Y es más, también hasta el momento Juan nos ha hablado que hay un espíritu del error y hay otros que son del espíritu de Cristo o de Dios, ¿no? Entonces, también nos ha hablado Juan de que una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser hijo del enemigo, ¿no? O sea, definitivamente. Y es más, el Evangelio de Juan es claro, ¿no? Cuando dice que no todos necesariamente somos nacidos de Dios, ¿no? Cuando Jesús confrontó a los religiosos, en algún momento les dijo, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Entonces, espiritualmente hablando, en realidad solamente existen dos tipos de hijos, ¿no? Hijos de Dios y hijos del diablo, ¿no? O sea, suena duro, suena cruel, pero no hay intermedios. No hay sobrinos de Dios, tampoco hay sobrinos del diablo, ¿no? O sea, eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Entonces aquí Juan es bien puntual cada vez que dice nacido de Dios. Está haciendo referencia a nuestra conversión. Y qué interesante es, ¿no? Porque ya lo ha mencionado, si quieren, pueden ver o anotar, en 1 Juan 2:29 mencionó también el nacido de Dios. En el 3:9 también mencionó el nacido de Dios. Y en el 4:7 también mencionó, ya ha mencionado en 3 oportunidades. Esta es la cuarta vez que menciona el nacido de Dios. En el 2:29, cuando vamos a buscarlo, ¿sí? En el 2:29, cuando menciona al nacido de Dios, lo menciona haciendo referencia a lo siguiente. Dice 2:29, ¿no? Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, nos está diciendo que el que es nacido de Él, ¿qué hace? Justicia, ¿no? Y la palabra justicia tiene una vida que agrada a Dios. Entonces, el que es nacido de Dios va a agradar a Dios, va a tener una vida correcta a los ojos de Dios. Luego en el 3:9, mira, en el 3:9 dice lo siguiente, cuando nuevamente menciona esta frase. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra cosa, el nacido de Dios no practica el pecado. Van dos cosas, ¿no? El nacido de Dios tiene una vida justa a los ojos de Dios, una vida agradable a los ojos de Dios. El nacido de Dios no practica el pecado. Luego en el 4:7 nos dice lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios. Nuevamente nos dice que el nacido de Dios ama.
ama a Dios, ama a su prójimo. Entonces hemos visto 3 características del nacido de Dios. Y recordemos, no son requisitos para nacer de Dios. A veces se malinterpreta esto. No son requisitos, sino son consecuencias o manifestaciones de un nacido de Dios, de un hijo de Dios, que anda en justicia, porque ha sido justificado por Cristo, no practique el pecado, ¿sí? Va a ser santificado en Cristo, va a estar perseverando en Cristo. Y tercero, ama a Dios y a su prójimo. Estas 3 cosas que nos menciona Juan hasta antes de este punto, en relación al nacido de Dios, son evidencias de una persona que ha nacido de Dios. Pero en esta ocasión no nos va a mostrar una evidencia, sino más bien nos va a mostrar la causa. ¿Por qué yo nazco de Dios? ¿O por qué yo puedo afirmar que he nacido de Dios? Y dice el texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, aquí sí vemos algo diferente. El que cree, nuevamente la fe, ¿no? El que cree en Jesucristo, ¿qué? Es nacido de Dios. Para seguir creyendo en Cristo, lógicamente. Pero aquí sí podemos decir, esto es de causa-efecto. Primero creo en Cristo para nacer de Dios, no es al revés. Todos los anteriores, el andar en justicia, el no practicar el pecado, el amar a mi prójimo, son consecuencias de mi nuevo nacimiento. Pero el creer en Cristo, que nos está haciendo referencia aquí Juan, es el antes de nacer. Cuando yo creo en Cristo, dice, soy nacido de Dios. Voy a nacer de nuevo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, a través de Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces vemos qué interesante entender esto, ¿no? ¿Cuál es primero? Entonces, con esto, Juan, ya que nos ha hablado de andar en justicia, ya que nos ha hablado de apartarnos del pecado, ya que nos ha hablado de amar al prójimo, ha hablado bastante sobre el amor, ha hablado, aquí está aclarando que ninguna de esas cosas te hacen salvo, ninguna de esas cosas hacen que tú nazcas de nuevo, sino eso son evidencias de tu nuevo nacimiento. Pero hay algo que hace que tú nazcas de nuevo. ¿Qué dice? El creer que Jesús es el Cristo. Qué interesante. El creer que Jesús es el Cristo. Y esta palabra creer conlleva mucho, porque no es solamente como decir un creer como el que menciona Santiago 2:19, dice, ¿no? Aún los demonios creen. Cuando Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen, es una palabra que habla de un creer intelectual, de un conocer de la existencia de Dios, ¿no? Aún los demonios creen. En cambio, cuando aquí Juan está usando esta palabra creer, está hablando de confiar, perseverar, ¿no? O sea, creer totalmente, ¿no? Es un creer que está ligado a la obediencia, a una transformación de vida. Es un creer que convierte vidas. Entonces, a eso se refiere. ¿Por qué te digo esto? Porque un poquito más adelante vamos a ver que esta fe, este creer en Jesucristo, que hace que nazcamos de nuevo, va a hacer también en nosotros una vida consagrada a Dios que vence al mundo, que justamente más adelante lo va a decir. Y en este mismo texto, primero seguimos en el primer versículo, dice, y todo aquel que ama al que engendró, una pregunta está ahí, cuando dice que ama al que engendró, ¿a quién se estará refiriendo? ¿A quién creen que se está refiriendo cuando dice, y todo aquel que ama al que engendró? Definitivamente se está refiriendo al Padre, ¿no? Estamos hablando en un contexto de nacido de nuevo, nacido de Dios, está refiriendo a Dios, ¿no? Y dice, todo aquel que ama a Dios, Padre, el que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y la pregunta es, si nosotros somos nacidos de Dios, los cristianos, los creyentes, si somos nacidos de Dios, ¿quiénes son los engendrados? Definitivamente cada uno de ustedes. Entonces, Juan nuevamente, con otra frase, está diciendo, el que ama al Padre, ama a sus hijos, ama a su cuerpo, ama a la iglesia. Y nuevamente vemos el amor al prójimo como una manifestación de mi amor al Padre. Jesús lo dijo de otra manera, lo que hagáis a estos pequeñitos, me lo haces a mí, ¿no? Entonces,
Jesús lo dijo de otra manera, ¿no? O cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, dijo, lo que yo he hecho con ustedes, ahora háganlo entre ustedes, lávense los pies unos a otros, sírvanse unos a otros. Entonces, si yo digo amar al que me engendró, amar al Padre, también debo de amar a mi hermano, mi hermana, a quien Dios también le ha dado una nueva vida. ¿Amén? Entonces, esto es como una especie de va y ven, ¿no? O sea, si yo digo amar a mi prójimo, entonces debo de amar a Dios. Y si amo a Dios, también debo de amar a mi prójimo. Es como un solo mandamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, nuestro amor al Padre y nuestro amor al creyente está bien ligado. No puede estar separado, ¿no? O sea, por eso que cuando a veces hay un pensamiento como que de pronto dice, no me he peleado con Dios, pero de la iglesia no quiero saber nada. ¿Has escuchado eso en algún momento? O en algún momento quizás has pensado. A veces, ¿no? Quizás en algún momento hemos pensado incluso eso, ¿no? Como que con Dios estoy bien, pero con la iglesia no quiero saber nada, ¿no? ¿Y quién es la iglesia? La iglesia, espiritualmente hablando, está conformado por los hijos de Dios, por los nacidos de Dios, por el cuerpo de Cristo o por la esposa de Cristo. Entonces yo no puedo pretender decir que amo al Padre y no amo a mi semejante, a mi prójimo, a quien también ha sido engendrado por Dios. Entonces Juan aquí está contrarrestando este pensamiento. ¿Por qué? Porque recordemos nuevamente que el contexto en el que Juan está escribiendo es que falsas enseñanzas se habían metido a la iglesia, ¿sí? Falsas enseñanzas se habían metido a la iglesia, distorsionaron la verdad de Cristo, pero lo otro que hacían estos falsos maestros era causar división. Pero eso que más adelante, o quizás ya lo hemos visto, dijo, ¿no? Estaban con nosotros, pero han salido de nosotros, ¿no? Dijo que habían salido, porque habían causado divisiones y justamente por su falta de amor al prójimo. Por eso que Juan en el capítulo 3 que vimos, lo comparó incluso como que los puso como ejemplo a Caín, ¿no? Que han cogido el camino de Caín, ¿no? Que así como Caín han aborrecido a sus hermanos. Era algo que era un distintivo en estos falsos maestros. ¿Cuál? La falta de amor al prójimo, la división, la falta de amor por el cuerpo de la iglesia. Entonces, eso los distinguía rápidamente del verdadero cristiano. Es por eso que hemos visto que Juan ha hecho bastante énfasis en el amor al prójimo. ¿Para qué? Para marcar la diferencia frente a esta religiosidad, ¿no?, que se estaba dando. Entonces, pero nosotros tenemos que verlo desde otra perspectiva. Quizás tú digas, pero en nuestra iglesia no hay división, ¿no? De pronto todos pareciera que se llevan bien, al menos eso veo, ¿no? O sea, pero no veo tanta distinción. Qué bueno. Pero si en algún momento tú notases algo que quiera dividir la comunión dentro de la iglesia, recuerda, eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios, definitivamente. Eso proviene del otro espíritu, ¿no? Del otro espíritu del engañador que ha venido a matar y a destruir. Entonces, si tú notases en algún momento, o quizás notases en tu propia vida, ¿no?, algún pensamiento hacia el prójimo o hacia la iglesia, examina tu vida, examina tu comunión con Dios, ¿no? Y si hay algo que cambiar también a nivel de cuerpo, de iglesia, hay que corregirlo también, ¿no? Porque muchas veces llevamos este pensamiento a un extremo, es decir, cuando hay diferencias en la iglesia, hay problemas en la iglesia, se lleva a un extremo de decir, hermano, perdone usted, y no se corrige al agresor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue un Dios de gracia, de perdón, pero también de corrección. Entonces, cuando existen estas dos formas de guiar la iglesia o de corregir a la iglesia, definitivamente vamos a estar en un equilibrio, ¿no? Dios es amor, pero Dios también es justo. Amén. Para los que recién se han conectado, estamos en 1 Juan capítulo 5, acabamos de ver el verso 1. Continúa el verso 2 diciendo, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pareciera que es repetitivo nuevamente, ¿no? Nuevamente, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero si tú te has dado cuenta, tanto anteriormente ya Juan ha dicho una frase similar a esta,
pero lo ha hecho de otra manera. Juan decía que si amamos a Dios, debemos de amar al prójimo. Eso es lo que decía Juan, que si amamos a Dios, si hemos nacido de nuevo, debemos de amar al prójimo. Si estamos en comunión con Dios, debemos de amar al prójimo. Eso es lo que decía Juan. Pero aquí pareciera que lo está diciendo al revés, porque dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una forma de demostrar mi amor al prójimo, así como el amor al prójimo es una evidencia de mi amor a Dios, también mi amor al prójimo, ¿sí? Una evidencia de mi amor al prójimo es cuando yo estoy amando a Dios, estoy poniendo en primer lugar a Dios y su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Porque se puede tergiversar, se puede creer que el amor al prójimo es el bueno, el que siempre está ahí a tu lado, y es cierto, ¿no? El amor al prójimo es una forma de mostrarlo, es siempre estando ahí al lado, pendiente. Y el que te tapa tus cosillas, el que está en las buenas y las malas, como muchas veces decimos, escúchame, pero aquí Juan está siendo puntual, que mi amor al prójimo, dice, es cuando yo amo a Dios y guardo sus mandamientos, es cuando yo tengo temor de Dios, tengo en cuenta a Dios y también vivo su palabra. ¿Qué quiere decir esto? De que si de pronto yo veo a mi prójimo que está haciendo algo incorrecto, por amor y por respeto a Dios y por amor a su palabra, ¿qué tengo que hacer? Muchas veces corregir, ¿no es cierto? Y te das cuenta. Y de esa manera yo le estoy mostrando mi amor al prójimo. Hay un proverbio que dice, ¿no? Que las palabras del amigo hieren, ¿no? Pero son verdad. Interesante, ¿no? ¿A quién no le ha dolido alguna vez cuando te han dicho algo que es cierto, pero sabes que te lo están diciendo en el amor del Señor? Pero pastor, aún así duele. Sí, pero esa persona que te lo está diciendo, ¿sabes por qué lo está haciendo? Porque está teniendo en cuenta a Dios y porque se está dejando guiar por su palabra. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿de qué manera yo demuestro mi amor al prójimo? Es teniendo en cuenta a Dios y su palabra. Es como un hermano, por ejemplo, ¿no? En casa, algo más simple, un ejemplo más cotidiano. Dos hermanos en casa y papá salió, ¿no? Uno de los hermanos hizo algo malo, definitivamente malo, y que está atentando incluso quizás contra su propia salud. El otro hermano lo ve hacer. Ese hermano, por tener temor de Dios, temor del Padre, y porque sabe las instrucciones del Padre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a corregir a su hermano y le va a decir, eso no está bien. O le va a decir, cállate, no le decimos nada, papá. Tú como papá, ¿no? Porque los que somos padres podemos visionar esto y decir, ¿no? Cuando entre ellos se ven como el que me delató, ¿no? Y como que mi hermano no me ama. Pero tú como padre puedes ver de que si le ha corregido o lo ha persuadido a que no haga eso, es porque realmente lo ama. ¿Por qué? Porque te ha puesto a ti, le ha dicho, papá, no le va a agradar esto, papá no te va a corregir en cuanto a esto, entonces tú como padre te das cuenta. Algo así es en cuanto a la iglesia, ¿no? Convivimos, tenemos diferentes formas de pensar quizás en muchas cosas, pero sobre todo hay algo que debe marcar nuestro amor al prójimo, que siempre debemos tener primero a Dios, Padre, y su palabra, como dice acá. Por eso dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces, qué interesante es poder verlo desde ese punto de vista, porque siempre lo hemos visto al revés. Si amas a Dios, ama a tu prójimo. En cambio, aquí Juan te está diciendo, si amas al prójimo, ten en cuenta a Dios y ten en cuenta su palabra, para que tu amor sea el más correcto. La vez pasada decíamos que amor no siempre es dar. A veces amor es no dar. Y tú dices, ¿cómo es eso, no? Es que tú sabes que es algo que le puede hacer daño, no lo hagas, ¿no? Pero a veces el amor se expresa como dar, ¿no? Pero a veces no. O sea, entonces, justamente esa sabiduría de dónde viene, de parte de Dios, ¿no? Incluso Dios lo hace eso con nosotros. Incluso Dios hace eso con nosotros, ¿no?
Muchas cosas no nos da porque sabe que si nos diera, nosotros quizás, como decía el salmista Salomón, ¿no? No me des mucho porque no me vaya a olvidar de ti, ¿no? No me des poco porque no te vaya a aborrecer. Dame lo justo, ¿no? Entonces, eso decía Salomón, ¿no? En su sabiduría. Y a veces sucede eso, ¿no? Dios no nos va a dar más, por más que tú digas, pero ¿por qué no me quiere dar? Porque justamente sabe que por ahí puede comenzar el descuido, ¿no? Continuamos. El verso 3 dice, está hablando nuevamente, dice, pues de este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y nuevamente aquí va a poner énfasis sobre que el amor a Dios, va a hablar ya de nuestro amor a Dios, nuevamente va a decir que es guardar sus mandamientos. Esto es bien similar a lo que ya hemos visto en el Evangelio de Juan, siempre lo cito, es algo que se me quedó bien grabado. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice, Jesús lo dijo de esta manera, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí Juan, que es el mismo autor de ese Evangelio, dice, pues este es el amor a Dios, que guarde sus mandamientos, que atesore sus mandamientos, que practique sus mandamientos. Entonces, ¿de qué manera yo amo a Dios? Siendo obediente a su palabra, así de simple, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Si yo digo tener fe en Dios, digo amar a Dios, debo de practicar su palabra, debo de obedecer su palabra. Y a veces, como les vuelvo a decir, eh, como que queremos entenderlo todo para obedecerlo, ¿no? Y a veces Dios pone algo en nuestro corazón y nosotros como que queremos reconfirmación para obedecerlo. Cuando su mandamiento es simple, y aquí dice, sus mandamientos no son gravosos, no son gravosos. Pero a veces nosotros como yo creo, ¿no? En nuestra humanidad, en nuestras emociones, en nuestra carnalidad también, como que queremos entender o ver las cosas fácil para recién obedecerlo, ¿no? Y como que somos un poco selectivos con su palabra. Este versículo me gusta, este versículo no me gusta. Pero aquí habla de sus mandamientos, de su palabra, de sus principios en general. Y lógicamente él ha resumido esos mandamientos a simplemente dos, ¿no? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismos. Y dicen, no es gravoso, dice, no es gravoso. Cuando realmente hay un amor por Dios, no va a ser gravoso. Pero si yo estoy pretendiendo vivir una religión o obedecer porque estoy buscando algo a cambio, o obedecer porque estoy buscando cierto favor de parte de Dios, sí se me va a hacer gravoso. Incluso muchas veces hasta me voy a decepcionar. Voy a decir, pero yo hice lo que decía ahí y no salió como salió. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy tratando de obedecer no en amor, sino estoy tratando de obedecer con otra motivación de recompensa quizás, o de miedo quizás, o estoy esperando que el Señor me convenza y me recompensa con su palabra. Cuando mi hijita, por ejemplo, yo le digo, ¿no? Ya está aprendiendo a hacer ciertos mandados, ¿no? Pero todavía ahí como rebelde, porque normalmente pequeñita, ¿no? Pero ya no está tan pequeñita y ahora en cuarentena todavía ha chapado más talla, ¿no? Ya está casi a la altura de su mamá. Bueno, Sofía también es bajita, bueno. La cosa es que yo le digo, por ejemplo, ¿no? Cuando ya dice, libera la mesa para almorzar, ¿no? Ve a traerle la cancha, esas cositas ya puedes llevar, ¿no? Ella pregunta, ¿por qué? Y yo muchas veces les digo, porque yo lo digo. Pero papá, ¿por qué? Me dice, ¿no? Quiere entender. Entonces yo le digo, si yo te explico el por qué, vas a ser una rebelde convencida por mis argumentos. Yo no quiero que sea una rebelde convencida. Yo quiero que sea una obediente. El obediente no está esperando explicaciones razonables o justas. Y lo mismo a veces somos con Dios, ¿no? Dios nos demanda hacer algo y como que, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Señor, ¿yo tengo que hacer esto? Y como estamos esperando que el Señor nos convenza para recién obedecerle. Y ese es un rebelde convencido. Dios no quiere rebeldes convencidos. Dios quiere hijos obedientes, que le crean y le obedezcan. Y después de la obediencia, lógicamente, vamos a ver el favor de Dios. Es definitivamente, ¿no? O sea,
tampoco quiere hijos obedientes convenidos, ¿no? Ya, Señor, te sirvo, pero si tú haces esto. Entonces, eso no es una obediencia en amor. Mira lo que dice el texto, el que estamos leyendo, el 3 dice, pues este es el amor a Dios. ¿El amor a quién? A Dios, que guardemos sus mandamientos, que atesoremos, que obedezcamos, que practiquemos sus mandamientos. No dice que seamos convencidos por sus mandamientos o que Él nos dé recompensas o nos dé promesas y nosotras la cumplamos. Ya no sería nuestro amor a Dios, sería nuestra conveniencia para con Dios. Es como que ya, Señor, voy a ir a la iglesia, pero siempre y cuando tú hagas esto. Entonces, tengamos cuidado, porque podemos estar obedeciendo a Dios, pero con una motivación equivocada. Podamos estar practicando la palabra de Dios, pero con motivaciones equivocadas. Y eso es religiosidad. En eso cayeron muchos en los tiempos de Juan y en los tiempos del Señor Jesucristo también. Y se les hizo gravoso las leyes de Dios, porque ya no lo hacían por amor, lo hacían por imposición, lo hacían para demostrar espiritualidad frente al resto y comenzaban a hacer las cosas de Dios, incluso colocando, añadiendo carga sobre carga, ya no lo hacían por amor. Por eso que Jesús dijo en algún momento, cuando exhortó eso, esa religiosidad del pueblo judío, dijo, tomad mi yugo, tomad mi cruz, que es ligera. Frente a toda esa carga que ponía la religión, y la gente estaba acostumbrada a obedecer por miedo, o claro, por miedo, ¿no? Y eso se convierte en religión. Nosotros debemos de obedecer, hacemos lo que hacemos, pues siempre digo, ¿no? Que hagamos lo que hagamos en los tiempos de oración, los tiempos del estudio de la palabra, el congregarnos, que sea por amor a Dios y no porque de pronto, por una obediencia convenida o porque seamos rebeldes convencidos. Seamos hijos obedientes, correspondidos con el amor de Dios. Amén. Y sus mandamientos no serán gravosos. ¿Me dejo entender? Y vas a darte cuenta que cuando uno hace las cosas con amor, no se te hace gravoso. Yo les digo un ejemplo así chiquito, ¿no? A ver si de pronto, no, mejor vamos a la Biblia, para no estar poniendo tantos ejemplos. Cuando Jacob trabajó, dice, por Raquel, frente a su suegro Labán, Jacob amaba a Raquel, ¿no? Amaba a Raquel. Y por amor trabajó 7 años. En realidad trabajó 14 años, porque los primeros 7 años fueron estafa para Jacob. Pero dice que estos años fueron insignificantes. Es como si pasaron tan rápido para Jacob estos años. ¿Por qué? Porque hizo las cosas con amor, ¿no? Cuando tú amas a alguien y ese alguien te pide hacer algo, no te es gravoso en realidad. No te va a ser gravoso. Pero cuando no hay un amor, ahí sí como que hay un pesar, ¿no? Un pesar. Entonces, mis hermanos, como dicen, no tanto el truco, sino el secreto está en que hagamos las cosas en amor. Cuando haces las cosas en amor, esos mandamientos o eso que el Señor nos pide en su palabra no va a ser gravoso, no va a ser pesado. Muy por lo contrario, va a ser ligero. Amén. Pasamos al verso 4 y verso 5. Mira lo que nos dice. Porque todo lo que es nacido de Dios, nuevamente aquí, nacido de Dios. Y cuando dice nacido de Dios, ya hemos entendido, es el creyente, ¿no? El convertido, el hijo de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. ¿Cuántas veces quizás tú has visto esta frase en calendarios y todo eso porque suena bonito, ¿no? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tanto así que hasta el no nacido de Dios lo tiene, porque simplemente la palabra vence ya habla de vencedores, ¿no? Pero muchos se olvidan de haber nacido de Dios. De nada vale que yo tenga esta frase diciendo, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, cuando no he nacido de Dios, ¿no? Entonces, cuando no he nacido de Dios. Entonces dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, es el Hijo de Dios. Nuevamente vemos que es la fe, no en cualquier fe intelectual, sino en una fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
¿no? Entonces, lo interesante de esto, de que no es una promesa, es una afirmación. ¿Te has dado cuenta? No dice todo aquel que es nacido de Dios vencerá al mundo, sino que dice todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Presente. Vence al mundo. Es una afirmación y es una afirmación poderosa. Vence al mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? En el mundo muchas veces vamos a encontrar tentaciones, aflicciones, problemas, tribulaciones, pero vas a salir victorioso de esto si tú estás seguro en Cristo. Si tú ya eres creyente, no es una promesa para ti, es una afirmación de parte de Dios. Vence al mundo. Por eso que aquí se aplica lo que dice, ¿no? No podrá venir prueba que no lo podamos soportar. Entonces, un cristiano no puede decir, pastor, esta no voy a poder pasarla. Si Dios permite que pasemos una que otra prueba, es porque la puedas soportar. No en tus fuerzas, definitivamente, no en tu capacidad, sino porque has nacido de Dios. Y ahí dice, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿por qué se dice que hemos vencido al mundo? Porque nuestra fe está en Cristo, porque estamos confiando en Cristo, porque estamos creyendo en Cristo. Entonces, esto es una realidad en el cristiano, pero que muchas veces el cristiano lo olvida. Y cuando como cristianos olvidamos este principio, vuelvo a repetir, el enemigo ya no puede tomar control de tu vida, pero sí, él ha estudiado marketing, lo que sí puede hacerte creer que no has vencido, puede hacerte creer que estás perdido, puede hacerte creer que estás derrotado. Decía un comentarista bíblico, nosotros no luchamos para la victoria, nosotros luchamos desde la victoria, porque la victoria ya fue hecha en la cruz. El que venció al mundo es Jesucristo. Entonces lo único que necesitamos es creer, por eso dice, creer en esa victoria, creer en ese Jesucristo victorioso. Porque no es que venzamos al mundo porque somos Iron Man, superhombres, sino vencemos al mundo, ahí dice, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿En quién? Lógicamente se está refiriendo en Cristo. Acaba de decirlo, ¿no? Que Jesús es el Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando tú has creído en Cristo, no solamente has nacido de nuevo, no solamente te ha dado salvación, sino te da toda la capacidad en el Santo Espíritu de Dios, te va a equipar para vencer cada una de esas tentaciones, angustias, tribulaciones, momentos difíciles que nos toque vivir. Él nos da esa capacidad de poder hacerlo, pero necesitamos nosotros creerlo, abrazarlo y aplicarlo. A lo Esteban, ¿no? A lo Esteban, ¿cómo es que este hombre no se amilanó ante un Sanedrín, no se amilanó ante estos varones judíos, sino, como yo digo, se mandó la prédica del año, ¿no? O sea, definitivamente, y murió, pero victorioso, encomendando su vida al Señor. De la misma manera, mis hermanos, aquí nos está exhortando entonces a que recuerda, tú ya eres victorioso en Cristo. Aquí no estamos pecando de ser optimistas, tampoco estamos hablando de prosperidad, de éxito, simplemente lo que estamos diciendo es una verdad que está en la palabra de Dios, que hemos vencido al mundo, que el Santo Espíritu de Dios está en ti, el que te va a apartar de todo tipo de pecado. En ese sentido, se entiende claramente este versículo, que el pecado ya no tiene señorío sobre nuestra vida, que nosotros debemos tener ese dominio propio, incluso sobre el pecado. La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio, pero está hablando de que un espíritu que se nos ha sido dado, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, esto se aplica en el ámbito de la vida cotidiana, frente a las tentaciones, frente a las aflicciones, frente a las tribulaciones. Recuerda, Jesús ya ha vencido por ti en la cruz, y lo único que necesitamos es creerlo. Eso es una de las grandes ventajas del cristianismo, que no estamos luchando ni perseverando para lograr algo. Cristo ya lo ha logrado. Lo único que nosotros hemos hecho es creer.
creer en eso. Por eso que termina diciendo el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Hace un rato dijo que es nuestra fe. Ahora dice que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta palabra cree nuevamente se está refiriendo al que confía. Es una fe no solamente que salva, es una fe que transforma vidas. Es una fe que hace que perseveremos. Es una fe que va a dar frutos. Es una fe que va a dar buenas obras. Es una fe verdadera del cual habla Santiago. Ese tipo de fe está hablando. No está hablando de una fe intelectual. El que tiene una fe intelectual, lógicamente va a fracasar. Aún los demonios creen, dice, y tiemblan. Pero aquí está hablando del que cree realmente en el Hijo de Dios, ha vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, es interesante ver esto. Por eso que Jesús, mira en el Evangelio, esto de vencido al mundo tiene mucho que ver con tribulación, angustia, momentos difíciles, tiene mucho que ver con eso. Porque eso es lo que atravesaba las iglesias a los cuales escribía Juan. Atravesaban por persecución, por cuestionamientos, por falsas doctrinas que se estaban metiendo. En algún momento dijo, no miren, no amen las cosas del mundo, el mundo no los conoce. ¿Por qué? Porque el mundo justamente va a hostigar al verdadero cristianismo. Por eso que Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Te das cuenta en el contexto en el que él dice eso? Lo dice en el contexto de una promesa o en el contexto de que era una realidad que nos iba a ocurrir a todos. En el mundo tendréis aflicción o tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en ese contexto, es en el contexto de que ya no vamos a, no te desesperes en medio de tribulación. Por eso que Santiago capítulo 1 dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Confía, ¿no? Ese tened por sumo gozo es confía en el Señor, ¿no? Porque dice que la prueba de nuestra fe, que lo que está siendo probado es nuestra fe, va a producir, dice, cada vez más confianza, dice, va a producir cada vez más resistencia, un hombre íntegro, completo, ¿no? Entonces, qué interesante es ver en ese contexto. Entonces, mis hermanos, tengamos claro eso, ¿no? ¿En quién has creído? No solamente has creído y te ha dado salvación, te ha dado muchas cosas más, te ha dado la capacidad de resistir aún las pruebas en esta tierra. Del 6 en adelante va a haber Juan va a sostener bastante quién es Jesús. Recuerda que Juan está haciendo una defensa de la verdadera identidad de Jesucristo. Del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 9, más o menos, sí, hasta el capítulo 9, Juan va a decirnos bien claro quién es Jesús nuevamente. Así como comenzó su carta diciendo que Jesús era real, que él había palpado a Jesús, que desde el principio Jesús había estado, que Jesús es eterno. Nuevamente aquí va a presentar fundamentos para eso, del verso 6 en adelante. Ya que nos ha dicho del verso 1 al verso 5, nos ha dicho que en quién hemos creído, que en quien hemos creído hemos nacido de nuevo y que esa fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, hemos vencido al mundo. Ahora nos va a decir, pero ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué? Porque así como hoy en día, aquel entonces, cada quien estaba creando su propio pensamiento de Cristo. Hoy en día también vemos eso. Cada lugar, cada región, cada religión tiene su propio Cristo, su propia forma de ver a Cristo. Y Juan aquí nuevamente va a aclarar quién es Cristo. Amén. Entonces, porque no se trata de decir, yo creo en Cristo nada más, pues no. Creo en Cristo y beso mi cruz y pienso que ya. No, o sea, porque eso también sucede aquí en nuestra cultura. En los tiempos de Juan habían distorsionado la verdad de Cristo, ¿no? Había dos corrientes, les dije la vez pasada, el docetismo y el gnosticismo. Uno de ellos el docetismo sostenía que Cristo en realidad, que Jesús en realidad no era el Hijo de Dios, sino que era una especie de un espíritu, por así decirlo, como un fantasma, ¿no? Nada más. ¿Por qué? Porque el docetismo justamente significa la palabra parecido, que no necesariamente era el Hijo de Dios, sino que era un espíritu
que Dios envió que es parecido a Cristo. Entonces, eso decía. El gnosticismo ya decía que Dios, que Cristo, no pudo haber venido y haberse hecho hombre. Eso no era, ¿por qué? Porque el espíritu es totalmente puro y el cuerpo es, todo lo que tenga que ver con materia es corruptible y no podía existir eso. Eso viene de la filosofía griega, ¿no? Y que solo algunos podían entender esa realidad, ¿no? Entonces, ambas corrientes que se habían introducido a la iglesia negaban a Cristo como hombre, 100%, y negaban la deidad de Jesucristo. Entonces habían distorsionado la verdad de Cristo. Por eso es que Juan ha hecho bastante defensa de eso, ¿no? Diciendo que Cristo es eterno y que Cristo es real porque él lo había palpado, ¿no? Entonces, Juan ahora va a contrarrestar nuevamente ese pensamiento. Verso 6 en adelante, mira lo que dice. Este es Jesucristo. Cuando dice este es porque está haciendo una afirmación en cuanto a Jesucristo, ¿no? Este es Jesucristo. ¿Qué dice? Que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Amén. Entonces, primero entendamos cuando dice, ¿no? Porque aquí, si es que tú te vas al internet, por ejemplo, o también hay ciertas religiones, tergiversan bastante o crean bastante teología en cuanto al agua y la sangre, ¿ya? Porque dice Jesucristo, ¿cómo es que, sino que Él vino mediante agua y sangre? ¿Qué significa eso? ¿No? Por eso les decía, es importante estudiar estos pasajes en su contexto. ¿Qué es lo que se estaba negando? La humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Se estaba distorsionando por diversos pensamientos filosóficos de aquella época. Así como hoy en día, ¿no? Piensan que Cristo es una cruz, ¿no? Se ha distorsionado de otra manera, ¿no? Hay religiones que piensan que Cristo fue un buen profeta, pero no fue el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, así, desde aquel entonces se distorsionó. Entonces, Juan lo que está tratando de sustentar es eso. Cuando Juan dice acá, mira, lo más probable es que Juan se está refiriendo, cuando dice el agua, lógicamente hubo testimonios en cuanto a quién era Jesucristo cuando Jesucristo fue bautizado. Cuando Jesucristo fue bautizado, Mateo dice bien claro, los evangelios dicen bien claro, que hubo una voz en el cielo, ¿se acuerdan? Que dijo, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, en el bautismo de Jesucristo fue notorio y fue contundente y explícito la voz de Dios. No es una interpretación, no es que de pronto se piensa que era así, sino se registró, hubo una voz en el cielo y Dios mismo diciendo, este es mi Hijo amado. De tal manera que ya no era el Maestro Jesús, ya no era el niño de Belén nada más, sino era ¿quién? Cristo. Porque justamente la palabra Cristo significa el ungido, el Mesías, el elegido. Y aquí está diciendo Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, el punto donde se evidencia claramente, la evidencia pública de que Jesucristo o Jesús, veámoslo primero, Jesús, porque Jesús es públicamente, oficialmente mencionado como el Hijo de Dios, como el unigénito, es cuando Él se bautizó. Ahí viene la insistencia de Jesús hacia Juan el Bautista para que lo bautice. Y Juan diciendo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Y le dice, bautízame, para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla todo lo que agrada. Y Jesús sabía que justamente en cuanto a su persona, más adelante el enemigo iba a tratar de distorsionar esa verdad. Entonces, Jesucristo cuando fue bautizado fue reconocido como el Hijo de Dios. Eso es en agua, ¿no? Pero también dice en sangre. La Biblia también es clara que cuando Jesucristo fue crucificado,
cuando derramó su sangre a través de ti, por ti y por mí, también hubo una manifestación. Dice que una vez que él encomendó su espíritu a Dios, y lógicamente murió, que dice que hubo terremotos y hubo una manifestación y rayo y todos salieron huyendo, definitivamente, y dijo él antes de morir, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Y le estaba hablando al Padre. Entonces hay una otra manifestación. Entonces con esto Juan lo que está diciendo, Cristo vino como hombre, habitó con nosotros y Dios lo reconoció en el bautismo. Y ese mismo Cristo, ese mismo Jesús que habitó entre nosotros, que vivió con nosotros, que comió con nosotros, murió en la cruz. Y que en ambos casos hubo evidencia de que Él es no solo Jesús, sino es el Cristo. Por eso se le conoce como Jesucristo. Jesucristo. Qué interesante. Entonces, eso es lo que está diciendo Juan. Y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y aquí Juan apela al Espíritu. Jesús mismo también habló del Espíritu, y tú ves ahí la palabra Espíritu con mayúscula. Está haciendo referencia al Espíritu Santo. En el bautismo, justamente el Espíritu Santo dice, se manifestó en forma de paloma. No es que sea paloma. Pero Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26, en el capítulo 16, verso 14, Jesús dijo, refiriéndose al Espíritu, Él dará testimonio acerca de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo iba a dar testimonio ¿de quién? De Él. Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo los iba a hacer saber a sus seguidores de quién era Él. Entonces, por eso que aquí Juan le está recordando a la congregación y le está diciendo, hey, el Espíritu, dice, Jesús ha venido en agua y sangre, eso es lo que le está diciendo, ha venido en agua y sangre, no mediante agua nada más, sino que ese mismo Cristo en quien Dios reconoció como su Hijo amado, ese mismo derramó su sangre en la cruz, eso es lo que está diciendo, y le está diciendo, y el Espíritu Santo ha dado testimonio de aquello, porque el Espíritu es la verdad. Mientras que había un espíritu del error que estaban predicando los otros falsos maestros. Pasamos al verso 7. Aquí, el verso 7, en algún momento quizás en las presenciales vamos a tener que darle un poco más de tiempo. El verso 7, les voy a dar un punto, un detalle, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Está haciendo referencia a quién? Al Padre, al Verbo, que es Jesucristo, y al Espíritu Santo. Y aquí podemos ver un Dios trino, ¿no es cierto? Y los tres son uno. Muchas veces este texto lo han usado para nosotros poder fundamentar por qué creemos en un Dios trino. Pero aparte de este texto, la Biblia está regada de muchos textos donde nos manifiestan, no dice literalmente que Dios es trino, pero sí nos dice que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios Padre es Dios, lógicamente. Pero este texto pareciera que hace el resumen, ¿no? Pero te voy a dar un detalle en cuanto a este texto. Este texto, en los manuscritos más antiguos, no figura. Y tú lo puedes buscar, por eso que en algunas traducciones vas a ver que este texto, que está en el verso 7, no está. Con esto tampoco te quiero asustar, ¿no? Y de pronto dices, uy, pastor, ¿qué pasó, no? Tampoco te quiero asustar. Este texto no deja de ser, o sea, lo que dice no deja de ser verdad, porque te vuelvo a decir, la Biblia en diferentes pasajes nos dicen que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios Padre es Dios. Pero este texto como tal, en los manuscritos más antiguos, no figura. Comenzó a figurar en manuscritos más recientes, del siglo 6, 7 en adelante, del año 600, 700 en adelante. En esos manuscritos sí, de cuyos manuscritos hizo uso Reina Valera o Valera, hizo uso para poder traducir la Biblia, lógicamente, al castellano, ¿sí? Esos manuscritos es que él hizo uso y es por eso que consideró. Pero hubo toda una controversia porque no figura en los manuscritos más antiguos. Entonces,
Se ha conservado hasta hoy en día este texto bíblico, pero te vuelvo a decir, no está diciendo nada fuera de lo normal. En ningún momento está alterando el mensaje del Evangelio. Ahora, en cuanto a por qué lo pusieron, hay varias posibilidades, hay varios comentaristas, por eso te digo, tendríamos que tomar fechas, nombres y todo lo demás, en algún momento lo haremos, pero hay dos posibilidades, dice uno. ¿Por qué? Aquel entonces, recuerda que para poder transcribir la Biblia no existía imprenta en esos años. Lo que existía eran copistas. Un copista era alguien que transcribía literalmente la Biblia. Y también existían los que traducían la Biblia, ¿no? Entonces, estos copistas normalmente también eran escribas, eran personas teólogos, y lo que hacían eran anotaciones adicionales, ¿no? Aquel entonces, siempre la Trinidad, o sea, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, siempre ha sido atacada a través de la historia, desde los primeros años de la iglesia. Desde los tiempos de Juan nada más estamos viendo que la deidad de Jesús está siendo atacada. En los tiempos de Pablo también, por eso vemos a Pablo confrontando también esto en Colosenses. Entonces, siempre ha sido atacada. Entonces, ¿qué hacían los copistas? Muchas veces encontraban pasajes como estos, ¿ya? Y decían, por ejemplo, aquí hacían un comentario. Es como que tú haces tu estudio y haces un comentario, ¿no? O sea, un escrito, ¿no? ¿Qué es lo que has entendido de esa porción? Entonces, lo más probable que cuando ha pasado de copista en copista, eso fue introducido. Otros dicen que pueden haberlo introducido adrede, pero no altera, ¿no? Adrede en el sentido de una persona que defendía la Trinidad. Ya. La recomendación es la siguiente. No podemos negarla, pero también tenemos que ser sinceros en afirmar y en reconocer que en los primeros manuscritos no está este versículo. Entonces, lo que puedes hacer es algo tranquilo, que cuando tú hagas defensa de la Trinidad del Señor, de la Trinidad del Dios Trino, muchas veces por eso muchos teólogos apologistas prefieren no tocar este texto. ¿Por qué? Porque el otro que viene en debate va a decir, sí, pero ese texto no está en la Biblia. Y te puede ser como que quedar mal o caer en duda, ¿no? Por eso les digo, no necesariamente, por eso que vas a ver ciertas traducciones que no vienen de la Reina Valera que no tienen este texto, pero no está diciendo nada fuera de la verdad de Dios. Amén. Entonces, este punto es bien controversial. Anótalo, ¿ya? 1 de Juan 5:7. Es un texto que en algún momento, si por interno quizás les paso la información de años, cuándo se copió, todo lo demás, y cuándo fue la equivocación, ¿no? De esto, ¿no? Verso 8. El 8 sí, dice el 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Para la cultura judía, cuando tú cuestionabas o juzgabas sobre un caso, tenían que haber tres testigos, mínimo. Eso está en Deuteronomio y Levíticos. Cuando había un caso y lo llevaban ante el juez, tenía que haber tres testigos para que sea dado como veracidad o falsedad cierto caso, ¿no? Y qué interesante que aquí Juan pone como tres evidencias, ¿no? El Espíritu Santo, lógicamente, que da testimonio, la sangre, el sacrificio de Cristo, y el agua, ¿no? Que vendría a ser el bautismo de Cristo. Tres cosas contra el cual estos falsos maestros no podían negar. No podían negar el bautismo de Cristo y esa voz que decía, este es mi hijo amado. No podían negar a Jesucristo encomendando su espíritu en la cruz, y no podían negar que el Espíritu Santo estaba dando testimonio ¿de quién? De Cristo. Él presenta entonces tres testimonios claros para contrarrestar a esas falsas enseñanzas de aquel entonces. Entonces, qué interesante es ver. Por eso que Jesús dijo, Él dará testimonio acerca de mí, ¿no? Jesús, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo iba a dar testimonio acerca de Él. Entonces, mis hermanos, la vida de Jesús, que es representada por su bautismo, cuando inicia su ministerio, su muerte en la cruz
y el mismo Espíritu Santo que ahora está vigente, que ahora está habitando en el corazón de cada creyente, dan testimonio de que Jesús Anda, mira ahí adentro, hijo, estoy es escuchando. el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo. Una cosa es Jesús nada más y otra cosa es el Cristo. El Cristo significa el Mesías, tu Salvador, tu Señor, el que te redime de sus pecados. Jesús nada más significa salvación, pero ¿cuándo se va a consumar? Cuando yo creo que es mi Mesías, mi Salvador, entonces mi Redentor, ¿no? Qué interesante es ver estos puntos porque eso afianza nuestra fe. Entonces, con esto Juan lo que está desbaratando esos argumentos, ya, está desbaratando esos argumentos que negaban la deidad de Jesús y que negaban la humanidad de Jesús. Verso 9 al 10 dice lo siguiente, ahora ya para terminar, aquí dice, va a hacer, y Juan va a llevar ya a una confrontación a la iglesia, ¿no? Va a exhortar ahora a la iglesia y mira lo que le va a decir. Si recibimos el testimonio de los hombres, y cuando dice hombres se está refiriendo justamente a estos falsos maestros, ¿sí? A estos falsos maestros. Mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios. Y lo pone a ese nivel, Juan, ¿no? Si recibimos, si tú crees, acepta esas corrientes, esas fábulas, esas filosofías que se estaban introduciendo aquel entonces a la iglesia, mayor que ese testimonio, mayor que esos pensamientos, mayor que esas corrientes, es el testimonio de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Y lo mismo podríamos decir hoy, hermanos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es lo que la cultura nos dice quién es? ¿Una cruz? ¿El de Muruay? ¿El de, no sé, el de San Cristóbal? ¿O es el que dice la Biblia? Aquí está el testimonio de Dios. Pero los hombres también tienen su propio testimonio. Aún los científicos tienen una idea en cuanto a Cristo. Entonces Juan nos diría hoy en día, si tú recibes ese testimonio de los hombres, ¿sabes qué? Recuerda, mayor es el testimonio de Dios. Porque en Dios no hay error. Porque Dios es una verdad absoluta. Porque esta verdad, este testimonio de Dios, se ha manifestado en Jesucristo siendo bautizado, Jesucristo muriendo en una cruz, Jesucristo resucitando por el Santo Espíritu de Dios que lo resucitó de los muertos. Y ese mismo Santo Espíritu hoy en día está, ¿qué cosa? Está dando testimonio de Cristo. ¿En qué Jesucristo crees? ¿No? ¿El de la estampita o en el Jesucristo de la Biblia? ¿O en el del póster que dice Dios es amor y ahí nos quedamos? ¿O ese Dios que la Biblia dice que es un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios que se aira también? Si le entendemos así, nuestra visión de Dios cambia. Ya no vamos a ser tan permisivos con nuestra carne, sino muy por lo contrario, vamos a buscar a vivir en el Espíritu, porque vamos a tener un temor reverente a Dios y un amor a Dios también. Entonces Juan acá confronta a sus oyentes y también nos confronta esta noche, ¿no? ¿Quién es Jesús para ti? Mira, dice, porque este testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, acaba de decirnos el testimonio, ¿no? Agua, en el bautismo se evidenció, en sangre que se evidenció en su sacrificio, y su Santo Espíritu lo resucitó, y ahora también está mostrándonos a Jesucristo. Ese es el testimonio. Ahora, es más, estaba indagando un poco, no solamente en el bautismo, es que de pronto Dios dijo, este es mi Hijo amado. Si tú vas a Mateo, capítulo 3, verso 7, lógicamente hablando del bautismo, dice, y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que la mayoría ya lo sabemos y lo creemos, ¿no? Pero hay un pasaje más donde también se vuelve a mencionar una frase similar, y es en la transfiguración. Mateo 17, verso 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Te das cuenta? O sea,
Hay evidencias en las que Dios mismo dijo que Jesús es su Hijo amado, es el unigénito, es el Mesías, es el Cristo. Hay evidencia bíblica. Entonces, qué interesante. Por eso que cuando Juan comenzó su carta, ¿te das cuenta? Vamos a volver al capítulo 1 rápidamente, solamente para entender esta parte o complementar. ¿Qué es lo que dice Juan cuando comienza su carta? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por eso que Juan, con toda contundencia, él vuelve al mensaje que la iglesia ya conocía desde el principio, que Jesús no era un fantasma, que Jesús no era un buen hombre, y no dice que Jesús, sobre él vino el Espíritu del Cristo, sino dice que Jesús es el Cristo. Qué interesante. Por eso que Juan afirma con contundencia esto. Por eso que va a terminar esta porción diciendo lo siguiente, mira, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo, de quien estamos hablando, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y con esto ya Juan está marcando distancia de estos falsos maestros. Está diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y cuando dice tiene el testimonio en sí mismo, ¿a qué se está refiriendo? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Por eso que Romanos más adelante va a decir, lo dice de otra manera, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y aquí Juan está diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces está diciendo, el que realmente es creyente no va a dudar de esta verdad. No va a dudar de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios y de que Jesús se manifestó entre nosotros, de que el verbo se hizo carne. No va a dudar, pero sí ahora va a deslindar de los falsos maestros diciendo, el que no cree, refiriéndose a los falsos maestros, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y así lo pone Juan. Y marca diferencia con todas las demás religiones. Entonces, justo mi hermano Luis, la superioridad del cristianismo es que nosotros creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. No creemos en un profeta, no creemos en un santo, no creemos en una imagen, creemos en el Hijo de Dios y que Dios como confirmación ha enviado su Santo Espíritu a habitar y darnos testimonio de Cristo día a día. De tal manera, mi hermano, no puede pasar por tu mente y decir, ¿será, no será? Si el Santo Espíritu de Dios está en tu corazón, definitivamente es porque has creído en Jesucristo. Amén. Y esa es su función del Santo Espíritu de Dios. Entonces, de esta manera terminamos este estudio, hermanos, hasta este punto, ¿no? Entonces, a manera de resumen nada más, decirles, ¿no? La fe en Cristo vence al mundo. No hay problema más grande que nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje dice, mayor es el que está en mí, ¿no? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El Santo Espíritu de Dios, el que da testimonio de Cristo, está en ti. Lo otro sería, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Hijo de Dios? Si es el Hijo de Dios, en Él has creído. Y tercero, ese Hijo de Dios, por haber creído en Él, ha hecho que nazcas de nuevo, para que tengas victoria sobre el pecado, porque Él ya ha vencido al pecado. Y además de todo ello, te ha dado a su Santo Espíritu para que te santifique día a día y siempre te lleve a Él. Y te recuerde que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Oramos. Padre mío, Señor, te doy gracias esta